Es una realidad que donde hay agua, hay vida. Y donde no hay agua, todo alrededor es muerte. ¿Verdad? No es lo mismo estar en un desierto, cuando vemos ahí, si alguno tuvo oportunidad de ver el desierto del Sahara, donde no ves sombra, donde no hay muy pocos animalitos y donde pareciera que todo alrededor es muerte. Pero de pronto, en medio de ese desierto, hay un oasis. Y ahí ves palmeras, y ahí ves animales, y ves vida, porque en el oasis hay una laguna de agua. El agua claramente es un símbolo de vida, y todo lo que hay alrededor del agua es justamente el fruto de esa agua. Por eso los primeros asentamientos que hubo en la historia de la humanidad, siempre los pueblos y las comunidades se asentaban al lado de un caudal de agua porque tenían garantizada la vida. ¿Sí? El agua era más importante aún que la comida, porque podían moverse y trasladarse para cazar, pero si no había agua, no había oportunidad de nada de supervivencia. El agua siempre fue y es una expresión, un regalo de Dios. Y me encanta decir, como el libro que escribí, que en Génesis, al comienzo de la creación, Génesis 1, apenas comienza todo, dice que había agua. Y que el Espíritu de Dios sobrevolaba sobre el agua. Porque el agua es la presencia de Dios. El agua es la presencia del Espíritu Santo brotando entre nosotros. Y el agua será lo que finalmente en Apocalipsis, cuando termine todo, en la Nueva Jerusalén, dice el libro de Revelación, que allí habrá una fuente de agua en el medio de toda la ciudad. Aguas que sanarán a las naciones. Porque el agua también trae sanidad cuando es agua pura, agua corriente, agua que corre. Así que el agua es símbolo de vida. Y donde hay agua, hay esperanza. Amén. Nos cuenta un relato muy hermoso que en los días de Jesús, y voy a poner este contexto, claro, ahí no habría ni una canilla para sacar agua, porque no había agua con conexión como tenemos hoy, que uno abre una canilla y sale el agua. Cuando yo era chico iba a un campo de un tío mío, que tenía una quinta afuera de un pueblo, y ahí no había canilla, había que bombear, ¿sí? Porque había un pozo de agua y entonces todas las mañanas hacíamos con una bomba así y ahí sacamos el agua pura. Es el agua más fresca que yo recuerde que he tomado, el agua de pozo. Y los días de Jesús, claramente las personas para poder beber, como para cocinar o como para asearse, iban a los pozos que ya habían sido abiertos en Israel y de ahí sacaban agua. En ese caso no era con una manija, sino que era con un cordel y una vasija que lo llevaban hasta abajo, sacaban el agua fresca y esa agua la llevaban para los quehaceres domésticos. Fue en esa ocasión tan hermosa donde todos conocemos el relato en el que Jesús, un mediodía, se acerca a un pozo de agua en la zona de Samaria. Esa era una hora donde casi ninguna mujer iba a buscar agua, porque las mujeres iban a buscar agua al atardecer, no al mediodía. Pero en este caso, una mujer que buscaba privacidad, ¿sí? Se acercó ella a buscar agua al mediodía y se encontró con un hombre que estaba al lado del pozo esperando algo. Y nos dice el relato que la mujer dudó un poco, pero ella necesitaba el agua, hacía mucho calor, así que esta mujer tiró la jarra, el balde que había ahí de madera a buscar agua, y mientras ella está haciendo esta maniobra,
escucha que este hombre extraño le dice, mujer, por favor, ¿me darías un poco de agua? Y ahí se genera una conversación muy preciosa y muy extraña para esta mujer porque claramente en esa época los hombres al menos no se atrevían o no conversaban con las mujeres en privado. Y hay una conversación muy hermosa y quiero relatarte algo que dijo Jesús después de que hablaban acerca del agua, de esto y de aquello. Y dice Jesús en Juan capítulo 4, este relato, dice, cualquiera que beba de esta agua, que es la agua del pozo, pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy, no el agua del pozo, sino el agua que yo doy, no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos. Y agrega, y les da vida eterna. Otra versión lo dice así, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. Está hablando Jesús de algo, ya no el agua física, sino un agua espiritual que dice él que saciaría la sed que todos tenemos de distintas situaciones. Cuando habla de sed, ya en este caso no es sed de agua, sino que es necesidad de que algunas cosas sucedan en nosotros. Ahora, cuando descubrimos esta poderosa verdad de que Dios pone adentro nuestro un manantial, un pozo de agua, esto desata en nosotros una vida completamente transformada, porque yo ya no tengo que correr a buscar agua a un lugar como esta mujer que fue al pozo a buscar agua, sino que lo que necesito no está afuera, sino ¿dónde está? Está acá adentro. Y esto es maravilloso. Dice Jesús, cuando ustedes comienzan a creer en mí, yo pongo adentro de ustedes una fuente que suplirá todas sus necesidades, como el sediento va a buscar agua al pozo. Y esto es hermoso porque significa que el Espíritu Santo, cuando entra en nosotros, nos da desde adentro una capacidad para renovarnos, para avivarnos, para fortalecernos, y de alguna manera todo lo que brota de mí y lo que está a mi alrededor se transforma como un oasis en medio del desierto. En mi casa, con los que me rodean, a mi alrededor brota vida. Mientras que si yo no tengo a Jesús, todo lo que sale de mí y lo que se ve a mi alrededor es muerte. En todo caso, alguno correrá a buscar agua que alguno le pueda ofrecer, pero será pasajera y la sed volverá. Ahora, esta es una verdad que muchas veces los cristianos no hemos terminado de entender. Porque es verdad que a veces escuchamos, por allá hay agua, corramos todos para allá, porque en ese lugar hay bendición de Dios, en ese lugar hay palabra de Dios, en ese lugar hay gloria de Dios, y todos corremos a buscar saciarnos de ese lugar. Es exactamente lo mismo que hacía esta mujer. Ella iba a un pozo que seguramente estaría a unas 10, 15 cuadras de donde ella vivía, iba a buscar agua a un lugar porque en ese lugar había agua. Pero Jesús dice, ¿sabe una cosa? A partir de ahora, los que creen en mí no tienen que correr a ningún lugar para buscar saciar su sed, porque lo que necesiten lo tienen acá adentro.
Y esto es una tremenda verdad, porque eso me lleva a mí a entender que no hay un lugar físico, no hay un lugar específico al cual yo tenga que acudir para buscar paz. Algunos dicen, yo necesito vacaciones para encontrar paz. Otros dicen, yo necesito ir a un lugar tranquilo y remanso ahí para que yo pueda descansar y encontrar descanso. Yo necesito ir a ciertos lugares para encontrarme con Dios. Cuando Jesús dice, Dios está adentro tuyo. Y la fuente de donde sale el manantial es de agua que brota, que sacia todas tus necesidades. No está en otra persona, sino que está adentro tuyo. Y esto es lo revolucionario de Jesús, que a diferencia de cualquier religión, donde estos religiosos tienen que ir a un lugar a peregrinar para encontrar lo que necesitan, nosotros tenemos la provisión adentro nuestro. Así que cuando yo necesito paz, no necesito ir a un lugar específico para encontrar paz, porque la paz, ¿de dónde brota? De acá adentro. Cuando necesito descanso, no necesito ciertas vacaciones o ciertos lugares, el descanso viene de acá. Cuando necesito sabiduría, tengo que buscarlo ¿dónde? ¿En otras personas? Sí, también, pero esencialmente la sabiduría brota de acá. ¿Por qué? Porque acá dentro mío, hay un manantial, hay un pozo de agua de vida que sacia todas mis necesidades. Y eso hace que por donde yo camine, la vida que está dentro mío comienza a influenciar todo mi entorno. Y donde había muerte, donde había desierto, donde había escasez, yo llevo la abundancia de vida. Donde yo camino, todo mi alrededor se vuelve verde y vida. Esto es lo poderoso de la vida del Espíritu en cada uno de nosotros. Imagínense esta mañana la cantidad de pozos que hay en este lugar. La cantidad de agua, la cantidad de sabiduría, la cantidad de gozo, la cantidad de bien y de abundancia del Espíritu, si cada uno de nosotros está conectado a la fuente que es Jesucristo. Por eso la iglesia es la esperanza del mundo. Porque en la iglesia hay abundancia de vida para todos los que necesitan esa vida. Amén. Jesús dijo, el diablo, el ladrón, viene a robarles vida, pero yo he venido a darles vida abundante. Y esa vida abundante es la que todos nosotros tenemos en estos días. ¿Dónde está la libertad de mi vida? Acá adentro. ¿Dónde está la esperanza en mi vida? Acá adentro. ¿Dónde está la respuesta a mis preguntas? Acá adentro. ¿Dónde está el amor que necesito? Acá adentro. ¿Dónde está lo que quieras? Porque Jesús, que es el que vino a traer respuesta a todas nuestras necesidades, Jesús, que es como un pozo de agua de vida, está acá adentro. Así que no se trata de a dónde vayas corriendo a buscar, se trata de que corras para adentro para encontrar dentro tuyo todo lo que hay acá adentro. Amén. El problema es, y esto es lo que te quiero hablar en esta mañana, es cómo está tu pozo. ¿Qué sucede con esto que está acá adentro? Porque ¿sabe que cuando no es ese manantial y esa vida que tiene que haber adentro de nosotros no está fluyendo como tiene que funcionar o fluir o correr esa agua, comienzan los problemas?
Y hay un ejemplo muy interesante en la palabra de Dios cuando en los días de nuestro padre, porque es nuestro padre Abraham, el padre de la fe, dice que él iba, cuando salió, ¿se acuerdan de Ur? E iba a la tierra prometida. En ese proceso, él caminaba por el desierto. Y mientras él caminaba por el desierto, él necesitaba para él, su familia, los animales, necesitaba agua. ¿Qué hacía Abraham? Cavaba pozos. Y se ponía a cavar un pozo y entonces estaba un tiempo ahí y ese pozo le daba la provisión a él y continuaba el pozo fluyendo, porque cuando vos abrís un pozo de agua no se tapa más, continúa corriendo porque Dios ha querido que fuera así, que la corriente del manantial de agua que está subterráneamente siga fluyendo el agua. Pero nos dice la palabra que, escucha esto, qué interesante, Génesis capítulo 26. Todos los pozos que habían estado abriendo Abraham y sus criados en sus días, dice, los filisteos, que eran los enemigos de Abraham, que habitaban esa tierra y le tenían miedo, lo que hacían los filisteos para arruinarle, complicarle la vida a Abraham, era llenarlos de tierra y cegarlos. ¿Qué hacían los enemigos de Abraham y su pueblo? Les tapaban los pozos que ellos habían abierto. Y nos cuenta entonces que Isaac, que era el hijo de Abraham, tenía la responsabilidad de cuidar esos pozos que su padre había abierto y no permitir que se le taparan. Pero dice entonces, versículo 17 de Génesis 26, Isaac se mudó al valle de Gerar y allí armó sus carpas y se estableció. Y también dice, comenzó a reabrir los pozos que su padre Abraham había cavado, porque los filisteos los habían tapado todos después de su muerte. Digo, Isaac, ¿por qué tuviste que destapar los pozos? Los hubiera cuidado. Evidentemente Isaac no fue responsable en cuidar los pozos que su padre había abierto. Y esta es nuestra responsabilidad y nuestro desafío. Los enemigos de Israel buscaban tapar los pozos de agua. Pero Isaac estaba constantemente buscando destaparlo y de hecho era tan preciado el agua en aquellos días que había vigilantes, había una seguridad privada que cuidaban que por las noches los enemigos no vinieran a tapar los pozos. Un pozo de agua era una propiedad carísima y quien abría un pozo lo cuidaba. Lo que quiere hacer el enemigo con nosotros, primero, es que no sepas que hay un pozo en tu vida. El diablo no quiere que descubras el potencial de vida que hay en ese pozo que hay adentro tuyo, que sacia no solamente tu vida, sino que influye todo lo que está a tu alrededor. Él no quiere que lo sepas. Él quiere que dependas de otros para beber agua. Por favor, dame un poco de agua, le pedimos a veces a algunos. Te pido que ores por mí, te pido que hagas algo porque que me ayudes. No está mal pedir ayuda, pero una persona madura sabe que tiene que él aprender a buscar a Dios y recibir del agua y saciarse del agua que hay adentro de ellos. Amén. Pero lo que el diablo no quiere que sepas es exactamente eso, el manantial de vida que hay dentro tuyo. Y lo segundo que hace el diablo, claramente es, ya que este hombre descubrió el manantial que tiene, voy a comenzar a ponerle ramitas y a ponerle tierrita y a ensuciar el pozo de agua. En aquellos días, ¿saben qué hacían los enemigos? Para tapar un pozo o contaminarlo, tiraban animales muertos al pozo de agua.
le tiraban un animal muerto y con ese animal muerto contaminaba el agua pura que tenía el pozo. Y encima de eso le tiraban tierra. Pobre Isaac, queriendo destapar los pozos de su padre. Ahora, el diablo hace la misma estrategia con nosotros. Él viene y comienza a poner ramitas, a tirar basura. A veces nos tira algún animal muerto también. Y uno, sin darse cuenta, si no es cuidadoso, ya comienza a beber agua contaminada. Uno comienza a beber agua, lo que se llamaban antes aguas amargas, aguas de amargura, agua contaminada. Uno comienza a beber y a nutrirse de un agua que claramente le está arruinando, envenenando la vida. Y cuando finalmente él logró tapar el pozo, creo que lo más triste que pueda haber son las huellas de una tierra donde hubo un oasis y ahora solo quedó un desierto. No hay nada más triste que ver los surcos por donde fluía el agua, ver que las plantas se secaron, ver que los animales se murieron, ver que aquello que alguna vez tuvo vida, ahora solo es una mueca de la vida. Y sabés que nosotros muchas veces, cuando dejamos que el pozo se tape, nos transformamos en una mueca de lo que éramos, en una sombra de lo que éramos. Y entonces, lo que era paz, ahora esa persona transmite temor y ansiedad. Lo que antes era libertad, ahora es legalismo. Lo que antes era alegría, ahora es constante queja y mal humor. Lo que antes era fuerza para vencer las tentaciones, ahora es rendirse ante todas las tentaciones. Lo que antes era entusiasmo y energía, ahora todo es rutina y todo pesa. Lo que antes era gratitud, ahora todo es una queja. ¿Qué pasó en esta persona? ¿Por qué antes vivía una vida abundante y plena y ahora es una mueca, es una fachada de lo que era? Se le tapó el pozo. Ya dejó de fluir ese río de vida que lo alimentaba a él e influenciaba sobre todo lo demás. Y cuando sucede esto, tu vida espiritual se seca, se muere. Y todo lo que vos expresás, en vez de ser vida, es religiosidad y muerte. Me pregunto, ¿por qué a veces hablamos tan mal de nuestra realidad? ¿Por qué nos automaldecimos? ¿Por qué declaramos muerte sobre otros? ¿Por qué cancelamos? ¿Por qué rivalizamos? ¿Por qué no aprendemos a cubrir el pecado de los demás? ¿Por qué no aprendemos a amar? ¿Por qué no aprendemos a dar la milla extra? ¿Por qué no tenemos misericordia? ¿Por qué nos volvemos personas secas? Cristianos que ya el agua no fluye, no hay amor, ya no hay paz, ya no hay perdón, ya no hay comprensión. Nos volvemos rígidos y religiosos y legalistas. Y quiero comentar algunas cosas que yo creo que son algunas, no todas las ramas con que el diablo trabaja, pero sé que el diablo agrega una tras otra como ramas o animales muertos, como dije. Y creo que lo primero que tapa el pozo es la incredulidad. Son mentiras del diablo que pone en nuestra mente para hacernos dudar del amor de Dios sobre nuestra vida. Y viene Él y te dice al oído, ¿viste cómo está prosperando tu hermanito de la iglesia? ¿Viste cómo le está yendo bien en el trabajo? ¿Viste que se compró un auto mejor? ¿Viste que su familia todo parece que está hermosa? Y a vos nada.
¿Sabes por qué? Porque no te mereces el amor de Dios. A vos Dios no te escucha. Y ahí empieza la comparación y ahí comenzamos a ponernos en víctimas. ¿Será que a mí Dios me ama en otra categoría? ¿Viste que Dios no te escucha? ¿Cuánto hace que le estás pidiendo esto a Dios? Y pasó un tiempo y no te lo está dando. ¿Sabes qué? Dios ya te desechó. Olvídate de Dios. Tus sueños, imposible. Y uno comienza a creer estas mentiras del diablo. Y ¿sabes una cosa? Un día un pensamiento, otro día otro pensamiento. Y las ramitas van cayendo al pozo. Y ya no brota el agua como antes. Por eso, en esta mañana, en el nombre de Jesús, quiero declarar una palabra para tu vida. Si no volvés a creerle al Señor, corres mucho riesgo, porque terminarás siendo una persona que va y viene, que asiste a la iglesia, pero adentro tuyo el agua no está fluyendo. Pero dice la palabra de Dios, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dijo él, y no hará. Habló, y no cumplirá. Todo lo que ha salido de la boca de Dios siempre se cumple. Pero hay una mentira del diablo, un espíritu diabólico que es que dude de Dios. Como le dijo a Adán y Eva, el principio de todo arrancó ahí. Con que Dios te dijo esto, sembrando duda, duda, duda. Luchá con la duda, porque cada duda, cada pregunta que vos te haces acerca del amor de Dios es algo que está tapando el pozo de vida que hay dentro tuyo. El ladrón vino para robar, matar y destruir. ¿Y cómo lo hace? Tapándote la vida, matando el espíritu que hay adentro tuyo. Vamos a creer en esta mañana. Todo lo que Dios dijo, yo lo creo. Él me prometió, Él lo declaró en su palabra, Él me dio un sueño. Yo creo a ese sueño, creo a esa palabra porque Dios es fiel. Y si no peleas contra esto, mañana vas a seguir quejándote por lo que te falta. Y por favor no te compares porque Dios tiene con cada uno un camino propio. Amén. Lo segundo que claramente tapa nuestro pozo es descuidar nuestra propia vida de comunión con el Señor. Es comenzar a probar y a beber cosas que no tienen nada que ver con la vida de Dios y con la pureza de Dios. Dice la palabra en otro pasaje que no lo tengo acá anotado, dice, tengo contra ti, Israel, que desechaste mi fuente, desechaste mi cisterna y te fuiste a beber agua de Asiria y fuiste a beber agua de Egipto, como diciendo, volviste a la esclavitud. Estás bebiendo agua de idolatría en vez de beber agua pura que yo quiero darte, dice el Señor. A veces somos como Israel, que cuando Dios nos salvó y nos sacó de Egipto, después añoramos un poquito aquella vida y vamos a probar y vamos a tentarnos y dejamos que nuestra atención sea llevada por las cosas de este mundo, por la vanagloria de la vida. Dice Pablo, y poco a poco ya el agua comienza a fluir menos en nuestra vida. Simplemente porque no le prestamos atención, porque descuidamos la pureza y descuidamos la fluidez de ese manantial que tiene que estar adentro nuestro conectado con el Señor. Despierta tú que duermes. Levántate de entre los muertos, dice la palabra, y te alumbrará Cristo, porque yo creo que tenemos que despertarnos y velar. Hay una palabra, dice Jesús, velen para no entrar en tentación, velen. Y la palabra velar es, no te duermas. No te duermas, porque si vos te dormís, el diablo te tapa el pozo. Y después estás buscando acá y allá que alguien te dé un poco de agua, cuando esa agua
tenía que fluir de tu propia vida. Amén. No vivamos de pozos prestados. No vivamos de que alguien nos regale un poco de amor, nos regale un poco de abrazo y de sanidad, nos regale un poco de vida, cuando la vida, la sanidad, el amor, la libertad está dentro tuyo. Ese es el cristianismo real, conectado con la fuente de vida que es Jesucristo. Lo tercero que quiero mencionar, y voy cortando acá porque se me va, porque me podría mencionar muchos más, los conflictos no resueltos. Conflictos no resueltos. Cuando dejo que situaciones con personas simplemente se vuelvan enojo, se vuelvan rencor, se vuelva amargura, se vuelva algo que envenene mi pozo. Cuidado, aprendamos a sanar nuestras relaciones. ¿Podemos tener puntos de vista diferentes? Sí. ¿Podemos malinterpretar algo que sucedió con un hermano? Sí. ¿Alguien me puede haber fallado? Sí. Pero mi hermano, no me puedo quedar ahí, porque si me quedo ahí me enveneno. Y si me enveneno, después sigo tomando agua envenenada. Y cuanto más veneno tomo, más me contamino. Por eso el perdón sana, libera, y la misericordia, y el arreglar cuentas, por supuesto. Animémonos a hacerlo, porque el diablo hace del adversario, el diablo dice que él me hace adversario de mis hermanos. Es decir, le encanta al diablo ponerme adversarios. Y ya no te miro con ojos de amor, te miro con ojos de adversario. Y ya te tengo acá. Y ya no quiero verte. Pero ¿quién pone eso en mí? Si la lucha no es contra carne y sangre, sino que es contra principados y potestades que se levantan para división de la iglesia. Tengo que pelear contra el que está por encima de mi hermano, no contra mi hermano. La lucha no es con él. Pero a veces nos quedamos en el plano humano y dice Pablo, yo a nadie veo en la carne. Yo lo veo en el espíritu, porque si lo veo en la carne me peleo con todos. Y no se trata de una lucha humana. Hay una guerra contra la iglesia y contra mi hermano y de enemistad entre mí y mi hermano. Y tengo que pelear contra esto. Nos cuenta que Isaac, cuando quería destapar los pozos, qué interesante, dice que los enemigos venían y le decían a Isaac, no, correte de acá, este pozo ya nos pertenece a nosotros. Y dice que en 2 oportunidades Isaac tuvo que enfrentarse a estos enemigos y dice que a un pozo se le ocurrió ponerle como nombre Pelea. Porque dice que pelearon tanto por ese pozo que dijo, bueno, este pozo se llama Pelea y yo no voy a pelear por este pozo. Y se fue. Y fue a otro pozo que era propiedad de su padre y otra vez sus enemigos vinieron contra él y entonces él le dijo a ese segundo pozo, enemistad. Porque parece que tanto el primero como el segundo eran pelea y enemistad, pelea y enemistad. Y él le dijo a sus criados, no vamos a pelear más, ni nos vamos a enemistar más con él, no quiero perder tiempo, yo quiero otra manera de vivir y otra manera de vincularme con esta gente. Y entonces dice que fue a un tercer lugar donde cavó un tercer pozo y a este tercer pozo le puso lugar espacioso. Porque dijo, en este pozo, este nuevo pozo, ya no habrá más ni peleas ni enemistades. Cuidado con pelearnos por los pozos. Cuidado con querer privatizar los pozos, porque el agua y la vida y la gracia de Dios no le pertenece a nadie más que al Señor. Entonces no andemos peleando por cosas que creemos que tenemos derechos. Aprendamos a amar y abrazar. Jesús fue el primero que tuvo derechos a no morir, a no sufrir injusticia, a no ser maltratado, a no ser incomprendido. Y Él abrazó todo esto. Por eso
Cuando uno perdona, bendice, libera, estás limpiando tu pozo. Limpiando tu pozo. Y por supuesto, algo más que hace que el agua no fluya es no servir, no hacer que el agua corra. Un agua que se estanca es un agua que se pudre. Y el agua que se pudre ya no puedes usarla más. Para que el agua corra, el agua tiene que darse y liberarse con generosidad. Es interesante, dice la palabra Isaías 44:3, porque voy a hacer que corra agua en el desierto y arroyos en la tierra seca. Eso significa que yo voy a derramar mi agua y la voy a entregar para aquellos que están en sequía. Ahora, dice así que un símbolo de juicio de Dios a Babilonia es que Babilonia se convertiría en un charco de agua estancada. Un charco de agua estancada, ¿saben? Yo conozco personas que son un charco de agua estancada. Que todo lo que hacen es guardar para sí mismos lo que tienen y es como que quieren hacer un patrimonio de ellos y esconder eso. Es como querer agarrar y defender lo poquito que tenés, porque decís, ya que eso es poco, mucho menos lo voy a compartir. Pero dice Dios, es al revés. Cuanto más des, más te doy. La falta de servicio y la mezquindad, la falta de generosidad al no compartir con los hermanos, ¿sabes qué hace? Que tu fuente de agua comience a frenarse. Ya no sos un canal, ya no sos un manantial, ahora sos un dique. Y cuando vos al agua lo pones en un dique y queda quieta ahí, esa agua comienza a perder oxígeno, se descompone y termina siendo agua contaminada. Qué bueno saber que hay promesa de Dios para todos nosotros de que Él vuelve a la vida lo que ha muerto. Para Él, el mayor valor que tiene Dios es habernos dado un pozo de agua. Dice, yo morí para darte vida. Yo vine para poner adentro tuyo un manantial eterno. Pero necesito que lo cuides, que lo atesores, tu mayor tesoro, la vida abundante que brota de tu corazón. Por eso estas cosas que estoy diciendo son como advertencia, pero finalmente si ocurrió que la amargura, que los conflictos, que la incredulidad fueron tapando tu pozo, el Señor dice en esta mañana, vamos a destapar los pozos. Vamos a limpiar los pozos de todas las ramas que hay que sacar. Vamos a hacer que el río corra, porque si el río corre, no solamente te bendecís vos, sino que bendecís a todo lo que está a tu alrededor. Tu vida dejará de ser un desierto para pasar a ser un oasis, un jardín, un manantial que salte para vida eterna. Y hay una promesa, mientras los músicos pasan, dice la palabra en Isaías capítulo 41, y esto a mí me alegra, porque esto habla de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando los pobres, presta atención, cuando los pobres y los necesitados busquen agua y no la encuentren y tenga la lengua reseca por la sed. Ay, qué feo esto. ¿Vos sabés lo que es tener sed? Al punto de que sentís que se está apagando tu vida y no hay nada que puedas hacer porque no hay agua. Es tremenda la lengua reseca y el cuerpo deshidratado por falta de agua. Pero entonces dice el Señor, yo, el Dios de Israel, nunca los abandonaré. Abriré ríos para ellos. ¿Para quién? Para los que tienen sed. ¿Para quién? Para aquellos que se les ha tapado el pozo. Abriré ríos. Les daré nuevas fuentes de agua en los valles y llenaré el desierto con lagunas de agua.
Por la tierra reseca correrán ríos alimentados por manantiales. Lo hago para que todos los que vean este milagro comprendan que el Señor tiene misericordia y Él es el que lo hace. Si hay algo que a este mundo le falta es agua. Pero no solamente el agua natural. A este mundo le falta agua de vida. No para sobrevivir y arrastrarse por la vida, sino para disfrutarla. Para ser plenos de todo lo que Dios da sin medida. La falta de amor es falta de agua de vida. La falta de perdón es falta de agua de vida. La falta de amigos, la soledad, es falta de agua de vida. La falta de un oído que te escuche, de comprensión, es falta de vida. ¿Y saben? Yo lo que veo en esta casa, yo veo un manantial de agua abundante. Hay tanta generosidad en este lugar. Hay tanta vida que fluye a nuestro alrededor. Pero a veces algunos de nosotros, sin darnos cuenta, estamos pasando sed. ¿Cómo podemos tener sed en un lugar donde hay agua de vida? ¿Será acaso que necesites sacar alguna rama de tu vida? ¿Será quizás que tengas que cortar con dormirte en tiempos donde hay que velar para que el diablo no te robe la alegría, la paz, la libertad? ¿Será que tendremos que cuidarnos más para que el diablo no nos siembre adversidad y enojo contra mi hermano? ¿Será que tendremos en este tiempo que poner más responsabilidad en que sirvamos y que fluya el río que Dios puso en nosotros? Porque si en una iglesia no hay agua de vida, no es iglesia. Y es verdad que podés venir acá a beber. Me gusta venir a beber acá, porque el manantial que hay acá es grande y amplio. Pero sabes una cosa, yo no puedo depender de venir cada domingo a beber acá. Yo necesito tener un pozo de vida todos los días en mi casa. Yo necesito todos los días encontrar descanso en mi casa. Necesito encontrar paz donde estoy. Por lo tanto, yo vengo acá a sumar cada domingo, pero yo en la semana cuido mi pozo. Cuido mi vínculo con el Señor. Yo saco las ramas que el diablo me tira todos los días. Yo no quiero pensamientos malos en mi vida. Yo no quiero que la amargura me robe, me quite, me ensucie el agua pura que tiene que fluir de mi manantial. Así que en esta mañana hay una invitación personal, completamente honesta y sincera. Si en este tiempo la única agua que tuviste tomando ha sido el agua contaminada, rumiando todo el tiempo malos pensamientos pesimistas, pensamientos de víctima, pensamientos que el diablo puso en tu vida, te ha hecho mal. Cuando uno toma agua impura, te hace mal a la panza. Cuando bebes agua amarga, te descompone. Y el que se envenena solo termina autodestruyéndose. Pero quizás también, sin darte cuenta, has dejado de ir sirviendo y de compartiendo tu agua con los demás, y de pronto tu vida comenzó a estancarse espiritualmente y ya no fluye el agua como antes.
Antes había una boca así donde corría el agua, pero ahora es algo chiquitito que sale a veces y no te alcanza porque no es lo que Dios quiere para vos. No es un poquito de vida, es vida abundante. Abundancia de amor, abundancia de alegría, abundancia de servicio, abundancia de perdón, abundancia de reconciliación, abundancia. Dios es un Dios de abundancia, no de escasez. ¿Qué tal si en esta mañana lo tomamos como una oportunidad de Dios para destapar los pozos? Para limpiar nuestros pozos, para que toda fuente de contaminación salga de nuestra vida y que el agua comience a correr de nuevo y que el Espíritu Santo haga una limpieza en todo nuestro ser. Si sos de estas personas, si querés que Dios fluya más en tu vida, ¿por qué no pasamos aquí adelante? Nos tomamos unos minutos para dejar que el Espíritu Santo haga la obra que tiene